Buenas tardes a todos los jóvenes de Quinto Perito en Administración de Empresas. Es un gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Hoy tenemos una clase más, una clase bastante bonita, bastante interesante, en donde vamos a poder aprender muchas cosas novedosas y vamos a recordar cosas que a lo mejor ya conocíamos un tiempo atrás y que es bueno volver a recordarlas, es bueno volver a refrescar nuestra memoria con estos términos ya conocidos. Y también quisiera que ustedes participaran a esta hora de la tarde para que la clase pues, pueda ser amena, para que la clase pueda ser una clase bonita y que podamos juntos aprender acerca de este tema. Entonces, bienvenidos a todos los que se están integrando. Es un gusto poderlos ver otra vez a través de estos medios, ¿sí? Muy bien, entonces le voy a preguntar a Petrona. Petrona, recuérdenos, ¿qué es la demanda? A ver, Petrona, ¿sí nos escucha? Ok, bien, vamos, tal vez tiene problemas ahí de audio. Vamos a esperar a Josefina, Morelia. Josefina. Sí, diga. Buenas tardes, Josefina. Recuérdenos un poquito acerca de la demanda. Según la guía anterior, ¿qué era la demanda? A ver, con sus propias palabras, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Ok, señoritas, hoy si no quieren participar, están muy calladas. Vamos a esperar a alguien más. Vamos a ver, Amarilis. Amarilis, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Amarilis, recuérdenos un poquito qué era la demanda. La demanda es la cantidad de cosas, por así decirlo, que los consumidores o compradores eh, busquen o quieran comprar conforme a sus necesidades o deseos que tengan. Ok, gracias, Amarilis, correcto. Así la definición que usted dio, pues es la más acertada. Y vamos a repasar un poquito la guía anterior y también la guía de esta semana, ¿sí? Recordemos entonces que la demanda, pues, son los deseos de compra, pero también las necesidades de compra. Es muy diferente hablar de deseos y hablar de necesidades, pero las dos cuestiones forman parte de la demanda, ¿sí? Tanto el deseo por consumir como también la necesidad de consumir. A eso le llamamos demanda. Entonces la demanda es el deseo o de adquirir cierto producto o cierto activo o cierto servicio que nosotros queramos adquirir, que se desee comprar para satisfacer las necesidades a diferentes precios. O sea, ahí para cada necesidad existe un precio, para cada deseo existe una cantidad de unidades monetarias a las cuales está valorado cierto bien o cierto servicio. Igual, los consumidores pues tienen que estar de acuerdo para que pueda existir la transacción en un mercado que puede ser un mercado electrónico, como también un mercado físico o un mercado digital. No siempre existe un mercado en un espacio físico, también puede darse a través de redes sociales. Entonces, cuando se tiene el deseo de comprar y la necesidad de adquirir bienes o servicios, se le denomina demanda y estamos demandando
los bienes y los servicios correspondientes a cierta cantidad de precio o a cierto valor de unidades monetarias, de los cuales pues está dispuesto a pagar para la adquisición de ellos. Les presenté un cuadro que ustedes lo están viendo en pantalla. Siempre hemos trabajado el ejemplo de los videojuegos, pues ahora vamos a seguir trabajando este ejemplo de los videojuegos. Acá se presenta en unidades monetarias en dólares, pero vamos a representarlo en quetzales, ¿sí? Para un juego de 60 quetzales hay solo un demandante porque el precio está elevado según la renta disponible de ellos, ¿no? Y así sucesivamente, entre menos valor tenga el juego, va a haber más cantidad de demandas en unidades físicas, ¿sí? Recordemos que de la izquierda estamos hablando de dinero y la de la derecha estamos hablando de unidades físicas. Entonces existe este fenómeno o este hecho que es una relación inversa entre la cantidad de demanda de un bien y su precio. O sea, mientras el precio sea más elevado, la demanda va a ser más baja. Y si el precio es más bajo, la demanda va a ser más alta. O sea, es una relación inversa entre estos dos factores. Y esto se le conoce como la ley de la demanda. Entonces es bien importante que nosotros recordemos ya esos términos, ¿sí? A veces hay personas que consideran que al tener un precio muy alto, pues es un obstáculo para ellos y no pueden adquirir este bien o este servicio. Entonces lo que hace es que dejan de prestarle esa atención, dejan de demandar ese bien o ese servicio porque el precio está demasiado alto. Entonces siempre afecta el precio elevado porque lo que hace es que desalienta al consumidor, lo disuade de comprar y este factor pues es bastante relevante. Entonces cuando un precio está un poco más bajo, pues tiene más ánimo de adquirir el bien o el servicio. Y entonces este fenómeno pues se puede explicar también por otra razón, que pueden haber productos similares o productos sustitutos, ¿sí? Entonces, para la misma necesidad existen 2 o 3 variables, existen 2 o 3 productos que nos van a satisfacer la necesidad. Por ejemplo, si alguien quiere comprar un vehículo, hay distintas marcas, distintos modelos y distintos precios que obviamente cubren la misma necesidad, que es la necesidad de medio de transporte. Entonces, si yo quiero comprar determinado vehículo en el mercado, pues yo voy a cotizar, que tengan las características, pero además que yo tenga la posibilidad, según mis rentas obtenidas, de poder adquirir ese producto. Entonces, hay varios que me ofrecen satisfacer mi demanda y yo puedo elegir pues, el que mejor me convenga. Entonces, eso también se considera para establecer las demandas. También, siguiendo el ejemplo de los videojuegos, decimos que si sube mucho el precio de los videojuegos, como es el ejemplo que hemos estado tratando, igual los consumidores pueden desviar sus deseos, adquirir cualquier otro tipo de juego para satisfacer su necesidad o su deseo de jugar, ¿sí? Entonces puede ser que en lugar de un videojuego, pues compremos juegos de mesa, compremos una pelota, compremos cualquier otro sustituto a nuestra necesidad primordial, que es de poder disfrutar un momento de esparcimiento. Y entonces podemos sustituir el deseo de comprar la consola por un bien sustituto que igual nos va a traer el mismo beneficio en este sentido, ¿sí? Igual, si hay una variación entre mis entradas o entre mi renta, pues también va a afectar mi poder adquisitivo. O sea, entre más renta tenga, pues voy a adquirir más producto. Mientras menos renta tenga, voy a demandar menos. O sea, todo va a depender también del poder adquisitivo. También influyen mucho varios valores o varios factores entre las demandas. Estamos hablando de los juegos de consola, puede ser número uno, el más importante es la renta.
Si tengo una renta baja y los precios de la consola son altos, pues obviamente yo no voy a demandar ese producto, lo voy a demandar en menor cantidad. Igual, si hay precios de bienes sustitutos o bienes relacionados, pues también va a afectar la función de la demanda. También con los gustos y las preferencias. Hay algunos videojuegos que a algunos no les gusta o no les atrae, o salió un competidor nuevo en el mercado que ofrece un menor valor con nuevas funciones, pues también por ahí va a afectar la función de la demanda y tal vez otros factores como la moda, las cuestiones climáticas, el tiempo disponible. Pónganle, si antes tenían tiempo de pasar 1 o 2 horas en el videojuego, ahora se pusieron a estudiar, a trabajar, entonces eso le va a reducir el tiempo y por lo menos esto va a afectar también en la función de la demanda correspondiente, ¿sí? Acá en esta curva de la demanda, mientras más alto sea el precio, menos cantidad de demanda va a haber, ¿sí? Si el precio va reduciendo, recordemos que el precio está en el lado de la derecha, o sea, acá, y de forma vertical, y del lado horizontal, pues están las cantidades. Entonces, podemos determinar que a un precio menor va a haber una cantidad mayor de demanda, ¿sí? Ahora quiero que pasemos a la guía para esta semana. Quería hacerles un recordatorio. Vamos a pasar. No sé si hay dudas, compañeros, o preguntas antes de continuar. No, profe. Ok, estamos No, bien. profe. Entonces, gracias. Voy a compartir ahora entonces la de esta semana. Vamos a hablar acerca de la cantidad demandada y la demanda. O sea, no es lo mismo. Una cosa es la cantidad que vamos a demandar y otra cosa es la demanda. Son similares. Una es en su conjunto y la otra es individual, ¿sí? Cuando hablamos de demanda nos estamos refiriendo a alguna cosa individual, y hablamos cantidad de demanda, pues ya estamos viendo la suma de la demanda en el mercado. Son cuestiones similares, pero no son iguales, ¿sí? Entonces, sabemos que no es lo mismo entonces estos dos términos, porque la demanda expresa las cantidades de un bien que los consumidores desean comprar a los distintos precios que estén. En este sentido, entonces, la demanda está definida por ciertos factores. Matemáticamente se expresa en una función que relaciona las cantidades con los precios. O sea, está muy, pero muy relacionado la cantidad que se va a demandar con el precio de cada uno de los bienes o de los servicios, ¿sí? Si varía el precio de un bien, ya sea a mayor o a menor, también va a variar la cantidad de la demanda. O sea, nos vamos a mover a lo largo de la curva de la demanda. O sea, ahí vamos a oscilar entre esa curva, dependiendo si hay variaciones de precios, van a haber también variaciones de demandas o de la cantidad de demanda. Y para eso, pues traje un ejemplo acá. Recordemos que cada precio trae asociada una cantidad de demanda. Tengamos bien claro esa situación. Acá se observan varias cosas, ¿sí? En esta curva que yo tengo acá. Veamos primero la curva de la izquierda. Esta es la curva de la demanda según las variaciones en el precio. Vean, está el precio 1 y el precio 2, ¿sí? Y está la cantidad 1 y la cantidad 2. El precio 1 es más elevado que el precio 2. Entonces, a precio 1 más elevado, la cantidad va a ser menor. Si el precio 2 baja de cantidad, va a haber una cantidad mayor. Y así puedo oscilar entre toda esta curva, puedo irme de punto en punto, puedo poner hasta 10, 15 puntos, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, y aquí pueden oscilar, ¿sí? Ciertos valores
en cuanto a la función del precio. Si el precio baja, la cantidad sube. Estamos hablando con relación a la demanda, ¿sí? Esos son los movimientos a lo largo de la curva de la demanda. ¿Dudas, jóvenes, con esta gráfica? Yo creo que está bastante simple y se explicó de la mejor manera posible para que ustedes puedan captar. Entonces, a precios más elevados, menor cantidad. A precios menores, mayor cantidad, ¿sí? También tenemos la figura que está a la par. Acá, pues, vamos a desarrollarla un poquito más adelantito y vamos a regresar luego a esta gráfica para que yo las pueda explicar. Entonces, cómo funciona el movimiento de la curva de la demanda, ¿sí? Cuando cambian algunas especificaciones, jóvenes, que determinan la demanda, estamos hablando de la renta. En la guía anterior hablamos de la renta, de los gustos, de la preferencia, de los precios, y sabemos que cuando alguno de estos cambia, también va a cambiar la función de la demanda. Si mi renta va a aumentar, puedo adquirir más productos. Si mi renta va a disminuir, puedo demandar menos. Si mis gustos van a cambiar, voy a demandar menos. O si mis gustos se van a fortalecer, voy a demandar más. O sea que todo está en función de los factores que se influyen en la función de la demanda, ¿sí? Y para eso pues está la figura 4.2, o sea, si por ejemplo aumenta la renta de un consumidor sin que se altere el precio de un bien, pues obviamente va a haber un incremento en la cantidad de la demanda. Y eso lo vamos a ver acá específicamente en la parte B o en la segunda curva que aparece acá. Vean pues, tenemos el precio. Esto es esta curva de la demanda es en función a las variaciones de otros factores. Tengo el precio 1, aquí no tengo precio 2, ¿por qué? Porque hubo un incremento en la renta. O sea, tomemos en cuenta eso. Cuando hay un incremento en la renta, pues hay más ingresos. Y a mayor ingresos puedo comprar más cantidad. Entonces acá yo hago mi gráfica, mi curva de la demanda y tengo que tenía mi primera demanda está en el punto C rojo, ¿sí? Y podía adquirir cierta cantidad o una cantidad menor, que es el Q1 que tengo acá, pero como hubo una variación, el ejemplo es que hubo un aumento en la renta, puedo adquirir más al mismo precio. Puedo tener una mayor cantidad al precio igual. Entonces, acá voy a pasar del punto C rojo al punto C azul. Y cuando paso al punto C azul, ya estoy demandando más y por lo tanto, pues estoy consumiendo más porque estoy teniendo más renta. Si fuera lo contrario, hubiera sido una disminución. Entonces, hay que ver bien cómo afectan estas variaciones en función de los factores. Estamos aquí, un desplazamiento hacia la derecha, pero también pueden haber desplazamientos hacia la izquierda. En la primera habían desplazamientos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo. Acá van a haber movimientos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la función o de la variación que vaya a existir en cuanto a los factores de la función de la demanda. ¿Dudas, compañeros, con esa gráfica? No, profe. No, profe. Ok, muy bien. Gracias. Vamos a continuar entonces. Vale, entonces tenemos que... aquí les voy a presentar cuándo es que se puede variar a la izquierda o a la derecha la curva de la demanda, dependiendo los factores que vayan a cambiar, ¿sí? Y les quiero explicar. Recordemos que si se va a la derecha, quiere decir que puedo consumir más, ¿ya? Puedo consumir más de lo que yo tenía. Si aumenta mi renta,
yo demando más. O sea, si hubo un cambio en mi factor de demanda en cuanto al aumento de la renta, yo voy a adquirir más. Si mis gustos y mis preferencias se consolidan, o sea, a mí me sigue gustando y me gusta aún más ese producto y yo lo deseo y yo quiero ese producto, entonces también mi curva de la demanda va a aumentar y se va a ir hacia la derecha. Siempre que se vaya hacia la derecha, que aumente hacia la derecha, es que va a aumentar en función de la demanda. Vamos a demandar más de ese producto, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me gustan los helados, o sea, yo siempre voy a querer más helados y siempre voy a querer ponerle un poquito más. Si ayer pedí de una bola, mañana pido de 2 bolas, pasado le pido con chocolate, después le pongo manilla, después le pongo banano y así se va a ir aumentando mis gustos y mis preferencias, ¿ya? También, sí, el precio de los bienes sustitutos no está en función a los precios del mercado, ¿sí? Y se va a reducir, vean, pues aquí se va a reducir cuando los precios de los bienes complementarios hayan más bajos, se encuentren más bajos, o sea, si es mi curva de la demanda, yo encuentro productos sustitutos similares de menor cantidad, ahí voy a reducir, ¿sí? Ahí se reduce. Entonces, va a aumentar mi demanda o se va a ir para la derecha, ¿sí? Sí, hay un aumento en la renta, ¿sí? Mis gustos y mis preferencias se consolidan y hay precio de los bienes sustitutos. Ahora, al revés, es todo lo contrario cuando la curva de la demanda se va hacia la izquierda. Si aumenta el precio de los bienes complementarios, o sea, hay para adquirir más en el mercado, hay más competencia y yo puedo adquirir los mismos productos a un menor precio, pues va a bajar. También si se reduce la renta, va a bajar la demanda porque no tengo la cantidad suficiente de poder adquisitivo para conseguir los mismos productos. Entonces voy a demandar menos porque no tengo la capacidad de pago de adquirir los productos anteriormente. O sea que aquí es inverso. Si tengo más dinero, tengo más recursos, voy a demandar más. Si tengo menos recursos, voy a demandar menos. O sea, si tengo más, voy para la derecha. Si tengo menos, voy para la izquierda. ¿Sí? Si mis gustos se consolidan y yo quiero siempre el producto y ponerle un poquito más de cada uno, me voy para la derecha. Pero si mis gustos y mis preferencias disminuyen, me voy para la izquierda. ¿Ya? Si no hay bienes sustitutos, para la derecha. Si existen bienes sustitutos y a un menor valor, para la izquierda. Entonces, así es como funciona la curva de la demanda. ¿Dudas, jóvenes, con esto? No, profe. Ok, si hubiera algún comentario o algo, pues lo pueden hacer con todo gusto. Entonces, bien importante, espero que haya quedado bastante claro cómo es que se desplaza hacia la derecha o se desplaza hacia la izquierda la curva de nuestra demanda. Más adelante vamos a hacer esas gráficas que ahora les estoy explicando en teoría, después las vamos a poner en práctica, pero es bien importante que quede bien clara ahora la teoría. Entonces, ¿qué es la demanda de mercado? Hasta ahora solo hemos hablado de la demanda en una forma individual, pero ya la cantidad que una persona determinada desea comprar para cada uno de los precios, pero en realidad que son los intercambios que se hacen en los mercados y eso motiva a que se interese en conocer la demanda del mercado. O sea, para una cantidad de bienes para determinadas personas a determinados precios y esos intercambios de bienes, de servicios y de dinero, pues se hacen obviamente en los mercados. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuánto es la cantidad de demanda que existe en el mercado? Porque yo puedo saber mi cantidad, o sea, lo que yo deseo, pero lo que desea en sí un grupo, ¿cómo lo vamos a establecer? Estudiando la demanda del mercado. Estas curvas las puedo hacer yo por mis ingresos, por mis gustos, por mis preferencias, pero ¿cómo en un conjunto, cómo hacerlo? Entonces, en un conjunto ya se establece la demanda del mercado. Aquí solo estamos hablando de forma individual, pero ahora lo vamos a establecer de forma colectiva y esa es la demanda entonces de mercado, ¿sí? Era lo que platicábamos
hace un momento, que aparte es la cantidad demandada y aparte es la demanda. Todo lo que platicamos anteriormente es demanda. Lo que vamos a platicar de aquí para adelante es cantidad demandada. O sea, ya es un estudio de mercado. En el mercado, ¿cuánto se demanda de esos productos, de esos bienes o de esos servicios? ¿Sí? Y entonces, pues vamos a desarrollar, traje aquí algunas gráficas. Vamos a seguir retomando el ejemplo de los videojuegos. Voy a explicar otro poquito de la demanda de mercado que se expresa en la cantidad totales que los consumidores desean. Aquí estamos hablando de todos los consumidores del mercado. O sea, vamos a hacer una totalidad y vamos a expresarla en una cantidad. Y esa cantidad se denomina demanda de mercado. Y que pueden comprar este bien o este servicio a los distintos precios que se ofrecen en el mercado. Y cómo vamos a obtener entonces la suma o el total de la demanda de mercado, pues obviamente sumando todas las demandas individuales. Solo de esa manera se puede obtener la demanda de mercado, ¿sí? Para hacer un conjunto hay que tener individualidades. Entonces, la suma de cada uno de las demandas individuales va a ser la demanda del mercado. Entonces vamos a retomar el ejemplo del videojuego o el ejemplo de los juegos de consola. Y si nosotros preguntamos a todos o a cada uno de los consumidores qué tipo de juegos son los que más les gustan o qué tipo de juegos desearan comprar y a qué nivel de precio, y luego sumamos esas cantidades, pues obtendríamos lógicamente la demanda del mercado, ¿sí? Cada uno, qué juego y a qué precio. Eso tendríamos que preguntar para hacer un estudio de la demanda del mercado. Vamos a tener ahora un pequeño ejemplo en donde solo existen 3 personas en el mercado. Obviamente, cuando se hacen estos estudios, se hacen a nivel macro. Aquí lo estamos haciendo a nivel micro, solo para que ustedes entiendan cómo es que se realiza, pero se puede hacer, obviamente, a un nivel macro. Vamos a pensar que en nuestro mercado, imaginémonos un mercado, existen 3 personas. Uno es Javier, otro es Luis y otra es Irene, ¿sí? Tenemos entonces 3 personas que están en el mercado y las 3 desean revelar cuáles son sus deseos de consumo para los videojuegos. Entonces ya les preguntamos a Javier, a Luis y a Irene cuánto desearan comprar a cierto determinado precio, ¿sí? Entonces nos respondieron de la siguiente manera. Nos decían que para Javier, si los precios de los videojuegos están a 200, él no compraría absolutamente nada. En cambio, Luis compraría 1 e Irene compraría 2. Aquí lo que me da a entender es que la renta de Javier no es mucha, es muy baja. La renta de Luis pues está en un promedio y a lo mejor Irene pues tiene una mejor renta, ¿no? Eso podríamos analizar así a grandes rasgos o a lo mejor algunos otros factores que influyan. Pero entonces la cantidad de demanda para mercado cuando los precios de los juegos son de 200 es de solo 3. Y así le preguntamos por diferentes precios. Por cuestión de tiempo no los voy a leer todos porque saben que tenemos un tiempo bastante limitado. Si los videojuegos estuvieran a 90 quetzales, Javier compraría 4, Luis compraría 5 e Irene compraría 6. ¿No? Esos son los ejemplos que nos dan. Ahora, el precio más bajo que se puede conseguir en el mercado de un videojuego es a 60, ¿sí? 60, aquí está expresado en euros, vamos a manejar solo en quetzales. Obviamente solo es una tabla de ejemplo, nada más. Javier compraría 5, Luis compraría 6, Irene compraría 7. Entonces, esta es la demanda de mercado, ¿sí? Pero obviamente no tenemos que graficarla, ¿sí? Entonces, a partir de esta tabla de la demanda, pues podríamos representar una curva de la demanda de mercado, ¿sí? Y se va a obtener, ¿cómo se va a obtener? Pues sumando cada precio a las cantidades demandadas por el consumidor. Entonces, ¿cómo nos queda? Pues nos queda de la siguiente manera. Yo tengo aquí mi curva de la demanda de mercado por cada uno de los consumidores que participaron en la compra de los videojuegos.
Aquí tengo la curva de Javier, la curva de Luis, la curva de Irene, y luego viene la que nos interesa, que es la demanda de mercado, ¿sí? Por ejemplo, acá, si los videojuegos estuvieran a 200, nuestra demanda de mercado solo sería de 3. Si los precios de los videojuegos fueran de 150, mi demanda de mercado es de 9 unidades. O sea, voy a vender 9 porque ya hice mi estudio y determiné que solo 9 unidades voy a vender si pongo el precio de los videojuegos a 150. Pero si el precio de los videojuegos baja a 60, puedo tener una demanda de mercado de hasta 18 consumidores, ¿sí? Entonces, tenemos la siguiente tabla acá, que nos muestra que la curva de Javier, si los precios oscilan entre 180 y 210, Javier no compraría absolutamente nada, compraría 0, ¿sí? Si los precios oscilan entre 180 y 150, Javier compraría solo un videojuego nada más, o sea, un juego para la consola. Y así sucesivamente va a ir bajando a menor precio, mayor cantidad de demanda. Era lo que platicábamos entonces hace un momento. Si Javier en el mercado consigue a 120 los videojuegos, él compraría 3 videojuegos. Entonces, aquí están los precios y aquí están las cantidades. Está igual para Luis y está igual para Irene, o sea, la curva, y vamos a cambiar únicamente los valores. Si estuviera entre 180 y 200, Luis compraría un videojuego. Y está graficado acá en la curva de la demanda. Y así van a ir bajando. Conforme los precios vayan bajando, las cantidades van a ir siendo mayores en ese sentido. Tenemos también Irene, que Irene demanda un poquito más que sus compañeros porque a lo mejor tiene una mayor renta. Por eso la curva de Irene pues está un poquito ladeada al lado derecho, ¿sí? En cambio, hay unas que están un poco rectas y otras pues un poquito variadas hacia el lado derecho. Y luego tenemos ya la gráfica de la demanda de mercado. Estas son, cada una de ellas son demandas individuales. Al momento de agruparlas, de juntarlas, vamos a hacer una gráfica de demanda de mercado. ¿Cómo hago la gráfica de demanda de mercado? Pues sumando precios y cantidades. Los precios que tengo acá de los juegos van a ir del lado vertical, del lado Y de las abscisas, y del lado X va a ir las cantidades de la demanda. Aquí poníamos del 1 al 5 porque fue el que Javier, la mayor cantidad que Javier utilizó o desea o tiene la capacidad de comprar, por eso llega hasta 5. En cambio, la de Luis demanda hasta 6 porque es la capacidad que Luis tiene de comprar hasta un máximo de 6 unidades. Igual, la demanda de Irene está a un máximo de 7 unidades. Pero ¿por qué aquí cambian los números? Aquí nos íbamos de 1 en 1 en cada una de las gráficas de las demandas individuales, pero ahora nos vamos a ir acá de intervalos de 3 en 3. ¿Por qué? Porque así nos lo está pidiendo la tabla. Porque el valor mayor es 18. Entonces tengo una demanda de mercado de hasta 18. Entonces yo tengo acá que hacer intervalos más grandes para poder hacer mi gráfica, ¿sí? Y entonces acá están los precios y aquí están las cantidades. Yo puedo determinar que para un precio que oscile entre 200, únicamente tengo 3 consumidores. Entonces, por eso es que aquí está 3 consumidores para 200, ¿sí? Si los videojuegos o el precio de los juegos oscila entre 150, yo tengo hasta 9 compradores. Entonces, de 150 tengo hasta 9 compradores. Y así vamos a seguir desarrollando entonces la gráfica. Ya, si los precios lógicamente bajan
hasta 60, yo puedo tener hasta 18 compradores. Entonces, esta es la demanda de mercado que recolecta todos los datos individuales y los proyecta en una gráfica de conjunto que se llama demanda de mercado, las otras se llaman demandas individuales. Jóvenes, ¿dudas con esas gráficas? No, profe. No, profe. Muy bien, entonces así se debe hacer para cada uno de los productos. Esto lo hacen ya estudios propiamente de mercado, a veces cuando se quiere lanzar un nuevo producto o se quiere saber, por ejemplo, irse a un nuevo mercado, entonces hace un estudio de la demanda de mercado, cuánto la gente está dispuesta a comprar o adquirir de algún bien o un servicio. Cuando van a abrir normalmente un restaurante nuevo, pónganle que traigan aquí una franquicia de un restaurante nuevo o famoso, lógicamente hacen un estudio de demanda de mercado para saber cuánto la gente está dispuesta a pagar a tantas cantidades. O sea, esto no se queda solo en la teoría, jóvenes, esto hay que ponerlo en práctica, esto se practica, esto lo van a usar ustedes cuando sean administradores en un futuro. Si ustedes quieren saber lanzar un nuevo producto o establecer una sucursal en otro municipio, pónganle que solo la empresa esté acá en Santa Cruz y les está yendo muy bien y quieren abrir otra sucursal en otro municipio, entonces ustedes pueden hacer un estudio de demanda de mercado. Obviamente no le van a preguntar a todos los habitantes del municipio donde ustedes quieran llegar a instalar su producto, sino lo que van a hacer es una muestra, un muestreo, y dependiendo del resultado de la muestra, entonces ya se va a extrapolar a toda la población. Quiere decir que lo que me dé del resultado de la muestra, pues va a ser muy significativo para el total de la población, o sea, del universo, del lugar en donde se quiera hacer este tipo de demandas de mercado. Entonces, jóvenes, el tiempo se nos terminó, se nos está por terminar. Entonces, no sé si hubieran dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿Estamos claros entonces? Bueno, ¿qué les pido para esta semana? Luego de esta explicación, pues sería bueno que de una vez trabajen un resumen, ¿sí? No, perdón, es una prueba tríptica la que tienen que hacer ustedes. Entonces, van a poner su introducción, van a poner su contenido, van a poner sus conclusiones. Entonces, este fue el tema, jóvenes de la demanda. Por favor, les quiero suplicar nuevamente que me suban sus tareas en formato PDF, ¿sí? Algunos compañeros me suben hasta 5 o 6 fotografías y me las suben todas. No sé ni cuál es la primera, ni cuál es la segunda, ni puedo identificar realmente cómo está el orden en cuanto a sus fotografías. Entonces, por favor, súbanme los archivos en formato PDF, ¿sí? Un solo archivo, por favor, tómenlo bastante en cuenta, porque el bien es para ustedes, así yo lo puedo calificar de mejor manera. Porque si me suben un montón de fotos y no me las ponen en orden, yo no sé ni dónde empieza ni dónde acaba, y ahí el que va a salir afectado en su calificación va a ser usted. Entonces, por favor, les suplico que tomen bastante en cuenta esta situación. Sin más que hacer constar, jóvenes, pues esto ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco acerca de la demanda y de la demanda de mercado. Entonces, que tengan una excelente tarde, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe, igualmente.